cámara, George. Mira tu cámara. Chusmeate. Eso. Ahí está. Ahí quedamos. Bienvenidos, estamos aquí de vuelta, o diríamos por primera vez en nuestro primer programa en vivo de Hijo de los Días, aunque digo de vuelta porque ya nos conocen. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan, Jorge? ¿Cómo estás, Leo? La verdad que sí, ¿no? Uno de los primeros programas en vivo, ¿no es cierto? Y tenemos una invitada especial de la casa, Leo. Ahí está, que se presente la señorita. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Blanchard y soy alumna de segundo año de Pymes y de Marketing del Instituto ITEC. Un gusto, Leo, un gusto, profe, por invitarme y un placer. ¿Viste cuando, las bandas de rock llegan a la cúspide de un momento de su carrera? Luego se ponen experimentales, hablar los redonditos de ricota, luego sacar octubre, hacen Momo Sampler, ¿cómo se llama este? Radiohead hace Kid A y cosas así. Bueno, nosotros hicimos más o menos algo similar, solo que no llegamos a la cúspide, agarramos y nos saltamos y pues dijimos, bueno, vamos a hacer algo más o menos experimental el día de hoy, que es hablar sobre algo que ocurrió el día de ayer, que fue la chocolatada literaria. No vamos a hablar de ningún evento histórico ni nada, sino de algo ayer, pero lo relacionó con la historia por el hecho de que, como todos sabemos, la historia nace a través de la escritura. Cuando se inventa la escritura, nace la historia. Entonces dije, bueno, como no hay actualmente otros programas en vivo que toquen la temática de hablar cuestiones que ocurren aquí en el ITEC, ¿por qué no aprovechar este momento y con el profe y para intercambiar ideas con Dai, que estuvo organizando todo lo que fue el día de ayer? Bueno, comentame cómo fue toda la cuestión de la organización, Dai. Bueno, la chocolatada literaria originalmente era un mate cocido literario que se hizo el año pasado, y este año yo estoy en segundo año y con mis compañeros tenemos una materia que se llama Práctica Profesionalizante 2 a cargo del profesor Cristian Olmo, y dijimos, bueno, estábamos encargados de hacer esta actividad en segundo, así que la tomamos por la materia y empezamos a organizar lo que sería ahora la chocolatada literaria con el fin de compartir una tarde con literatura, varios lectores, poder compartir un momento de debate justamente entre todos, no solamente entre los lectores, sino también con el público que nos visitó, y poder compartir algo rico, digamos, como una chocolatada, había torta frita, también hicimos un montón de sorteos, tuvimos 12 sorteos para todos. El primer premio, por ejemplo, fue un voucher de 20.000 pesos de compra en Tras los Pasos, así que fue bastante divertido y entre todo muy enriquecedor la tarde de ayer. Pero no solo por lo que estuve viendo y también por lo que por ahí escuché, no solo divertido, ¿no es cierto?, entretenido, sino también la verdad que es todo un mérito, ¿no?, que una carrera particularmente como Pymes y comercialización y marketing, ¿no es cierto?, incentiva un poco a la lectura, ¿no es cierto?, a la literatura, ¿no?, a pasar un momento. Lo que había mirado mientras ustedes desarrollaban fue cómo prepararon el escenario, y también no solamente el escenario que pusieron en escena, ¿no es cierto?, para los participantes, sino también la cuestión regional y cultural, ¿no es cierto?, el tema de la chipa. También lo que me interesó y me gustaría que nos comente, que comparta con nosotros, porque en la chocolatada literaria he observado, ¿no es cierto?, que ustedes también eligieron algunos autores para leer, cómo lo hicieron. Sé que nombraron, por ejemplo, un poco de J.K. Rowling, Julio Cortázar.
Comentanos un poco cómo hicieron la selección y qué le pareció esa sensación o ese momento a los que le acompañaron a usted en el desarrollo de esa actividad. Bien, el año pasado había una temática específica para poder seleccionar los textos. Este año se decidió que fuera totalmente libre la selección de los títulos. A gusto, sí, obviamente habían parámetros como que por ahí no fuera tan largo, porque por el tema del tiempo, ayer tuvimos 8 lectores aparte de Maco Pacheco, que se presentó también a leer un fragmento del libro que estaba ilustrando, así que fue bastante largo, pero en cuanto a la selección fue cada uno lo que prefirió. Por ejemplo, el profesor Olmo presentó un libro basado como en chats de WhatsApp, y también Juli, mi compañera, fue quien leyó La Casa Tomada de Julio Cortázar, y yo estaba leyendo con otra compañera un cuento que se llama Los cuentos de Vidor el Bardo, de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, así que fue como bastante variado, no había una selección específica de qué títulos elegir, pero también pensamos de esa manera como para poder atraer a todos desde distintos puntos por ahí del público, que básicamente es como una parte, se me hace que es como una parte muy principal de lo que es pymes y marketing, de abarcar todo a la vez y también enfocarse en algo muy importante como, bueno, lo que es la lectura, la investigación, esto que me decías de cómo nosotros preparamos toda la escenografía, también lleva un cierto control y organización todo el evento, que nosotros justamente ayer después de la chocolatada tuvimos como un cierre entre nosotros, nuestros compañeros. Yo les decía que es bastante desarrollador para nosotros profesionalmente hacer este tipo de actividades, ya que podemos demostrar todas las habilidades y conocimientos que adquirimos durante el estudio de estas carreras, como, bueno, lo que es la administración, la organización, el trabajo en equipo, también el objetivo, lo que quiere el público, el debate. Somos un grupo muy forjado en el debate, nos gusta demasiado por ahí compartir nuestras ideas y centrarnos en eso. Hay algo interesante que cuando vos decís el trabajo en grupo, ¿no es cierto? La dinámica a través, por ejemplo, de este tipo de actividades que de alguna manera incentiva, ¿no es cierto?, al público que la acompañó, a los jóvenes, a los estudiantes de diferentes carreras que estuvieron, es a tener contacto con los libros, ¿no es cierto?, ya sea con libros de cuentos, de ficción, identificarse un poco también con aquellos autores, ¿no? Porque por ahí muy pocos saben que J.K. Rowling, vamos a decir, la creadora de Harry Potter, con todos, vamos a decir, sus diferentes episodios, o por ejemplo lo que me pareció interesante, porque tomando un poco de vista lo regional, ¿no es cierto?, ¿qué le pareció el corto de presentación, ¿no es cierto?, el cetrero nocturno con la puesta en escena, ¿no es cierto?, de un conjunto no solamente de personajes, sino, como vos bien lo dijiste, es un conjunto de equipos de personas que están trabajando. Por un lado el arte, por otro lado, ¿no es cierto?, los guionistas, por otro lado también los directores, y la presentación, ¿no es cierto?, de este señor que ustedes invitaron, Marcos Pacheco, ¿no es cierto? Sí, Maco, la verdad que fue un invitado muy especial, porque también aparte él participó en todos los debates de todas las lecturas. Su corto, él leyó un fragmento de este libro con el que representó el cortometraje, y creo yo que, por lo menos desde mi punto, lo que es el arte regional, y es como una joya que pocos valoran, y la verdad me pareció increíble poder vivir esta experiencia también entre alumnos, de tener un invitado que nos muestre el valor de la mezcla de la literatura con el arte, con el dibujo, con el sonido. Como decías también, es zarpado el esfuerzo que hay atrás de tener un guión, de pensar cada uno de los personajes. Él hablaba de cómo armar toda esta imagen del personaje, buscarle una voz, buscarle una identidad, tomarse muchas libertades a la hora de hacer un corto, pero también tener limitado esto de
del tiempo, porque si no ya deja de ser un corto, pasa a ser a un largometraje y demás. La verdad que fue increíble y espero, digamos, a futuro también poder, o sea, que podamos contar con otras actividades así, con otros artistas como él, que nos brinden mucha información respecto de trabajos que por ahí nosotros no los reconocemos comúnmente. Claro, es justamente, ¿no es cierto? Es una clave lo que vos decís, ¿no es cierto? Uno va descubriendo, es interesante porque uno descubre, ¿no es cierto? Ustedes, como decías vos, pudieron leer fragmentos, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo que tenían de Julio Cortázar, pudieron también, ¿no es cierto?, los profesores hacer algunas presentaciones, algunos textos, ver ese corto, y de paso a través de eso uno conoce la realidad de la producción que uno tiene en la región, ¿no es cierto? En este caso hablamos de nuestra provincia y también de lo que se hace acá desde el ITEC, porque eso fue un trabajo en conjunto que ustedes hicieron. Si no me equivoco, ustedes me corrigen, un trabajo en conjunto que ustedes hicieron con Yavin, Sí. la carrera, o sea, el ITEC, y ustedes, alumnos de segundo año, que abrieron ese espacio, se encargaron de materializar y abrir al público, ¿no es cierto? Ahí nosotros conocemos, por nombrar, ¿no es cierto? Vos recién hablabas de Marco Pacheco, que él se encargó del arte, de la producción del corto, y ahí tenemos que nombrarle, ¿no es cierto?, al que escribe, ¿no es cierto?, El cetrero nocturno, Sebastián Borkowski, que muchos por ahí Sí. no lo conocen, ¿no es cierto?, y que es interesante que son, vamos a decir, productos culturales, de conocimiento, que son de nuestra región, ¿no es cierto? Sí. Más allá que acoplamos, ¿no es cierto?, ellos nombraron gente de peso pesado. Lo importante siempre es que cuando comenzás a emparentar, en este caso, el audiovisual con el escrito, te ayuda también a pensar en imágenes o lo que conlleva el proceso de adaptación. Simplemente comenzás a reflexionar bien por qué elegís esa imagen o cómo lo describes al personaje. Muchas veces estamos en el hecho de, a veces me gusta más el libro o no, ¿viste? Pero realmente son distintos medios y está bueno siempre pensar eso. A mí me pasó mucho cuando creo que el primer producto que vi, adaptación y libro, que consumí ambos fue con la serie de Juego de Tronos. Y sí, uno siempre puede adoptar distintas miradas en cuanto a lo que está bien adaptado y lo que no. Yo te hago una pregunta a vos, Dayana, porque sos nuestra invitada en Hijo de los Días, y tomo un poco lo que decía justamente Leo, ¿no es cierto? Que son diferentes herramientas, porque a veces uno está frente a un texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno puede leer cuentos acá regional de Horacio Quiroga, ¿no es cierto? Puede leer también Julio Cortázar, o, por ejemplo, los jóvenes, ¿no es cierto? Porque eso se apropiaron mucho los jóvenes de todo el trama, ¿no es cierto? De toda la puesta en escena de Harry Potter, pero son libros, tienen páginas, ¿no es cierto? Y eso es una herramienta. Y después está lo que dijo Leo, que hay otros tipos de herramientas, otros tipos de soporte que van apareciendo y que también te invitan justamente a ir a la estructura o a ir al libro o a otro escenario. ¿Te pasó eso, por ejemplo, ustedes que experimentaron, estuvieron con el público, cuando pasaron ustedes el corto del cetrero nocturno? Porque creo que es una herramienta para invitar a las personas a conocer en profundidad dos cosas interesantes que me parecen a mí un poco, Leo lo mencionaba, la entrada al mundo de la lectura, a buscar el libro, o lo otro de uno sensibilizarse con lo que pasa en la región, ¿no es cierto? Porque el cetrero nocturno nos habla de la ecología, nos habla de las enfermedades, nos habla también de los cambios que se van dando y del hombre que trabaja, ¿no es cierto?, constantemente en zonas muy sacrificadas, ¿no? Sí, justamente esto era algo que debatíamos ayer en la chocolatada, y era que es
muy loco como uno le puede, después de escuchar o leer el fragmento, verlo en un corto, como uno le puede dar toda una imagen y como hacerlo más vívido también a lo que está leyendo o lo que está escuchando, en este caso que nosotros lo escuchábamos a Mako leernos. Pero sí me ha pasado, contestando a tu pregunta, de que por ahí tal vez o mirando una película o mirando un corto o mirando algo visual, o sea, viendo algo visual que esté basado en un libro, me ha llevado un montón de veces a buscar el libro, sea como sea, porque hoy en día tenemos un montón de plataformas y de medios y de formas para poder leer. Tenemos los audiolibros, tenemos los ebooks, que son los libros ya en digital, tenemos plataforma, PDF, fotocopias, duplicados, hay un montón de formas de insertarse en la lectura. Me parece que elegir la literatura como parte de nuestras vidas es mucho más fácil hoy en día, es mucho más accesible. En mis tiempos, por ahí cuando yo empezaba a leer cuando era chica, no tenía por ahí tanta posibilidad de tener la cantidad de libros. Hoy en día puedes tener como 50 o 100 libros al alcance de tu mano, el que quieras, digamos, ¿no? Y creo yo que está muy bueno esto de poder hacer adaptaciones, ya sea de libros sumamente famosos o de por ahí cuentos o versiones más regionales o nuestras, para poder llamar más al público y también darle otra mirada, porque también el corto, por ejemplo, era como una visión distorsionada de lo que era el cuento original. Así que no sé si eso responde por ahí a tu pregunta. Sí, no, responde, sí, porque también se trata justamente de eso. Estaba pensando, ¿no es cierto? Vamos a decir, pensando en voz alta y compartiendo con ustedes, porque hoy por hoy a mí me parece espectacular que se haga, en su momento vos mencionaste, se hizo el mate cocido literario, ¿no es cierto? Ahora tomó el impulso la chocolatada literaria. Y creo que invitar, no solamente a los jóvenes, invitar a los profesores, a los que participaron y también a los que nos están escuchando, a introducirse al mundo, no solamente de ver un corto, sino de ir al material literario, a un libro, también va generando conciencia, enriqueciendo vocabulario y abriendo mentes, ¿no es cierto? Yo preguntaba eso, comparto algo con ustedes, ¿no es cierto? No quería cometer ese error, ¿no es cierto?, literario. Mi hija, por ejemplo, Lucrecia, en su momento, me dice que quería leer el cuento de la gallina emplumada. Y yo digo, sí, bueno, está bien. Y lo había visto, ¿no es cierto?, o había escuchado en TikTok, que circuló así en las redes, que llegó y le digo, ¿te gustaría? Sí. De Horacio Quiroga, ¿no es cierto? Cuentos de amor, de locura. La gallina y de muerte. degollada, ¿no es? La gallina degollada y después el almohadón emplumado. El almohadón de plumas, sí. El almohadón de plumas. ¿Vos sabés que le llamó la atención esos dos cuentos, ¿no es cierto? Que de alguna manera, si uno se pone a leer los cuentos de Horacio Quiroga, son cuentos fuertes. Crudos. Duros, habla sobre la problemática psicológica, sobre enfermedades, sobre la dureza de vivir en la naturaleza, del mundo, del bosque, ¿no es cierto?, de la selva y de la soledad también. Pero también le introduce mucho al mundo de la lectura, y eso es lo bueno, ¿no es cierto?, para resaltar, ¿no? Sí, bueno, ahí justo yo también estaba justo chumeando el horario porque acá nuestra invitada se tiene que ir, está de viaje, bueno, le vamos a desear que le vaya muy bien y gracias por haber venido acá. No sé si querés cerrar algunas palabras o estás súper a full. Sí, quería decirle muchas gracias a los dos. Me encantó la charla, profe. Me gustó mucho sus preguntas. Leo, muchísimas gracias por invitarme. Yo creo que este espacio y también el espacio de ayer de la chocolatada es muy importante para nosotros como alumnos, poder
comunicar un montón de ideas y compartir también un momento. A nosotros crecemos exponencialmente como profesionales para el futuro, teniendo todas estas posibilidades a la mano, como lo es el Multilab y como lo es también eventos como el de ayer, y también con la ayuda, digamos, que tuvimos de todos, ayuda tuya, Leo, ayuda también de parte de comunicaciones y del ITEC. Y nada, simplemente agradecerles de vuelta como alumna y nada más. Bueno, la pregunta que quiero hacerte yo, ¿cuándo vas a alargar tu programa acá? Que estamos ansiosos. Seguramente cuando vuelva de las vacaciones y ya más o menos calculo yo, que fin de agosto ya va a estar encaminado. No, en serio, yo personalmente estoy con ganas. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Nos quedamos un ratito, Jorge. Quería comentar unas cositas de lo que fue mientras la despedimos a nuestra invitada. Gracias, Dai. Gracias, chicos. Gracias. Sí, yo para ir cerrando como idea, porque hay cuestiones que yo quería hablar de lo que decías en el caso de Borkowski, lo que habla de la identidad de un espacio, por así decirlo, de una cultura, porque muchas veces en el cine se busca pensar cuál es la identidad del pueblo misionero, por qué, viste, o la representación, y creo que también a veces la cuestión de los medios literarios o conocer más a estos autores que representan nuestro pasaje, nuestras vivencias, van a ayudar más a que nuestra cultura se vea representada en la pantalla, ¿viste? Y no simplemente a un misionero que hablar y conocer personas que viven acá y que nos pregunten nomás y que pregunten cómo es nuestra vida o verles tomar mate. Creo que pasa mucho por eso, por también que se haga a conocer las letras que dan una impronta a nuestra cultura, más que el hecho de simplemente conocer a las personas. Yo creo que sí, Leo. De eso se trata también, un poco por ahí tomar relevancia, ¿no es cierto? Particularmente, viste, no solamente el corto, ¿no es cierto?, que se pudo ver, ¿no es cierto?, sino también conocer un poco la temática, los cuentos que trabaja Sebastián, o por ejemplo conocer también la letra, o por ahí a veces se habla mucho en tiempos muy mediáticos, históricos, de Horacio Quiroga, ¿no es cierto? Pero creo que hay una representación en los cuentos y en sus obras literarias donde se busca, por un lado, no solo señalar algunas problemáticas con relación a nuestra sociedad, al trabajo, a la vivencia de las personas, sino también a la identidad cultural, aparte de la identidad cultural también a la cuestión del vínculo del hombre con la naturaleza. Sí. Eso se ve mucho en el corto, ¿no es cierto? Si uno va mirando el entorno, el trabajo del sereno sacrificado, pero también cómo nuestra naturaleza se va desvaneciendo, ¿no es cierto? Va desapareciendo por un lado, ¿viste? Por otro lado, cómo es el vínculo entre el hombre y la naturaleza. Creo que es algo que yo, por ejemplo, hasta ahora no he visto mucho, pero tal vez por ignorancia y que me gustaría más ver, es la cuestión de la inmigración. Muchas veces y para más que es un tema muy de moda hoy en día, que se toca mucho, y nosotros somos una tierra, como se dice, de crisol de razas, como le dicen mucho, pero que sí fuimos forjados por una gran cantidad y número de inmigrantes y que han hecho florecer a nuestra cultura, y que bueno, también es algo también que para mí es representativo del entorno misionero. Es muy representativo el tema de la inmigración. Bueno, lo hablamos la otra vez en el Eternauta. Ese sí. Toca un poquitito ese tema. ¿Sabes por qué? Sobre todo, Leo, porque entra esta cuestión, ¿no es cierto?, que Misiones, bien utilizaste esta palabra crisol de raza, ¿no es cierto?, tiene diferentes tipos de inmigración, no solamente una pública estatal, tiene también una privada y tiene también una espontánea. Y eso le fueron dando ingresos a la espontánea, por ejemplo, a los países vecinos que nos acompañan a nosotros, y las otras públicas y privadas trajeron gente de Europa que fueron dando características muy particulares a los diferentes municipios y a los diferentes pueblos de Misiones otra vez.
entre la composición de desarrollo de lo que es la ciudad del Dorado, Monte Carlo, Puerto Rico, o el desarrollo de los pueblos como por ejemplo San Pedro, San Vicente, Oberá, Candelaria, Corpus, ¿no es cierto? Y cada uno de esa inmigración bastante heterogénea, porque tenemos, vamos a decir, de diferentes países de Europa que llegaron a estas regiones, van también dando connotaciones de identidad propia de cada municipio que a la vez conforma la identidad del misionero, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una característica muy importante. Si vos te pones a pensar, fíjate, volviendo un poco o utilizando los ejemplos a Horacio Quiroga. Sí. ¿Qué sabemos nosotros de Horacio Quiroga? Él era uruguayo, en primer lugar. En primer lugar, él era uruguayo y muchos dirán, y bueno, pero es uruguayo entonces. No, él fue uruguayo porque su papá era un vicecónsul de la Argentina que representaba al Estado argentino en Uruguay, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que Horacio Quiroga nació allá. Pero es como, a mí me gustaría tomar esta frase que dijo, me pareció muy interesante, que dijo el Papa Francisco en su momento. Somos ciudadanos del mundo. Sí, lo dijiste. Y nativos de las ciudades o país a donde nosotros nos queremos desarrollar. Entonces, le tenemos, por ejemplo, a Horacio Quiroga, que se desarrolló, se formó en Misiones, justamente en San Ignacio, ¿no es cierto? Ahí él se contactó con la naturaleza, con la soledad, con el sacrificio de lo que era vivir en esos momentos entre el año 1908, 1910, hasta el año 1927, de lo que habrá sido el sacrificio para cualquier hombre, para cualquier mujer vivir en esta zona, ¿no es cierto?, en este mundo de selva, ¿no es cierto?, y de una naturaleza inhóspita, ¿no es cierto? Sí, sí. Y a la vez... Algo que me llama la atención de Quiroga muchas veces es cómo representa a la familia, porque representa de manera fría, porque que nunca lo entendí, tal vez porque debe ser vivencias propias, que nosotros siempre, o por ejemplo en el caso de los inmigrantes, pensamos que las familias de ellos eran de un carácter muy contenedor, ya que no buscan, digamos, no perder sus raíces. Muchas veces dicen, por ejemplo, que los alemanes que vinieron aquí eran más cerrados que los propios alemanes de Europa. Porque, sí, por eso justamente, no querían perder sus raíces al relacionarse con otros y demás, porque estaban más solos, allá están como en conjunto. Están en conjunto. Pero bueno, sí, volviendo al tema, lo que me desvió un poco es eso, tal vez Quiroga representa más, yo veo muchas veces a la cuestión de las familias como unos entornos tal vez fríos, medio crudos, y no sé, eso también es algo que siempre me llamó la atención. Y yo creo que es por su propia vivencia, sí, porque uno tiene que ver el contexto, ¿no es cierto?, en el momento que él decide trasladarse y vivir en Misiones. También uno tiene que ver que en San Ignacio en ese momento no había muchos pobladores, entonces una zona de soledad en el mundo de la selva que te llevaba a reflexionar, muy sacrificado. Mucha alienación ya inclusive diría que es el caso de lo que él describe. ¿Viste? Y aparte porque tiene justamente, ¿viste?, los cuentos de él, lo que uno puede relacionar con la identidad, con la vida de él. Él trata, ¿no es cierto?, mucho de contar la relación del hombre con la naturaleza, sí, pero también esa naturaleza inhóspita, esa naturaleza brutal, ¿no es cierto?, entre lo que es la vida y la muerte, y también los problemas que hay dentro de la sociedad, Leo, porque ya va analizando, por ejemplo, en sus cuentos, por ejemplo, El Mensú, analiza, ¿viste?, la explotación de los obreros del Alto Paraná. Que eso también justamente se ha visto en la pantalla grande a través de Las Aguas Bajan Turbias, creo que es una de las películas, después había otra, que no me estoy acordando, que ya se vio también. ¿Viste? Después también... Y la propia letra de Ramón Ayala. La propia letra de Ramón Ayala, que bien que mencionás ahí,
Y también viste que también habla de las cuestiones, por ejemplo, de esa familia que tienen niños con discapacidades, niños sí. con discapacidades que tienen problemáticas, ¿no es cierto?, que la familia de ese momento tiene que enfrentar y que seguramente ya habrá sido por algún producto que se utilizaba para la producción, ¿no es cierto?, de ya sea la hierba o de la producción del tabaco, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, uno puede ver la relación fuerte entre la naturaleza, la misma naturaleza, viste que está el cuento del hombre que es picado por una víbora y va bajando y va Sí, 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 sí. contando su Sí, sí, vida sí, en que es el como, sí, sí, trayecto. sí, exactamente, el de las pit. Exactamente, ¿viste? Entonces yo creo que un poco ahí resalta también, ¿no es cierto?, la vida del hombre ¿Cómo, sufriente. cómo el hombre, digamos, porque el hombre va, está en está en una canoa y que le está llevando río, no sé si río abajo o río arriba, pero está yendo con la corriente de la cascada. Sí, Y me sí. gusta esa pequeña analogía de cómo se siente absorbido literalmente por la naturaleza él. Se siente exactamente Sí. absorbido, ¿viste? Y, y Y no cada, lo y cada vez en un lugar más turbulento, porque a medida que se acerca más a la cascada, más fuerte corre el agua. más fuerte corre el agua. Y fíjate vos que en el mismo cuento que narra Horacio Quiroga tampoco describe a la muerte como algo malo, ¿no es cierto?, sino Natural. como algo propio de la naturaleza, de la Na- biología humana, ¿viste? Natural. Y es como que sí, porque él acaba con las pit que le picó rápidamente, pero es como que no puede acabar con el hecho de que se va a morir. Que exactamente, sí, es Bueno. así, ¿viste? Bueno, espero que te hayas divertido. Como dije, iba a ser un programa típico hoy. Realmente es un especial, básicamente. Yo creo que sí, aparte nuestra invitada estuvo, ¿no es cierto?, Te, muy di- bien, te ¿viste? dije, te dije. Dayana, ¿viste? Realmente expresó, nos compartió ese momento especial que vivieron dentro de la chocolatada literaria, ¿no? Sí, hay que agradecerles a ellos. Ella la estuve viendo anteayer, cómo organizaba todo. También a los profes Olmos, al profe Hugo Castillo, a María Aguirre, porque ella hizo el vínculo Con el con, IBIM, o sea, con el IABIM y con IABIM, con el ahí está. señor, con el invitado que vino a traer el audiovisual. Así que también le agradecimos a ella. Y bueno, Y a gracias, él en Jorge. especial por el corto. Sí, sí. Me voy con esta duda. ¿Es Maco Pacheco o Marco Pacheco? Vamos, mira, creo que es Eh, él dijo Maco, Maco, sí. Maco Pacheco. Realmente, viste, un capo, ¿no? En el arte, ¿no? Así que nos vemos, Leo, Nos en las estamos viendo próximas próximamente. ediciones.